Hola, me presento. Soy Camilo Montenegro, profesor de Finanzas 1, junto a los profesores Valenzuela, Martínez y Nasser. Hemos decidido hacer esta clase vía videos. Esta es la masterclass del segundo semestre de 2019 de Finanzas 1. A mí me toca revisar y recorrer con ustedes las preguntas del material de estudio de la 13 a la 24. Entonces, para que ustedes puedan estudiar y contrastarlo con sus resultados y algún ejercicio que hayan encontrado más difícil y sin poder resolverlo. Entonces, avancemos. Entonces, tenemos la pregunta 13. Con esa vamos a partir. Dice, una firma actualmente tiene un ROA de 12% y un ROE de 36%. Y una política de dividendos en la que distribuye la mitad de las utilidades del ejercicio. ¿Cuáles serían respectivamente la tasa de crecimiento interna y la tasa de crecimiento sostenible? Como pueden ver, acá les dejé las fórmulas. Aquí lo que pregunta es, dado que tenemos el ROA y el ROE, y también el B, que el B es 1 menos el payout, o sea, la utilidad retenida de la compañía, y como no tenemos el resultado proyectado, lo que tenemos que hacer es ajustar esta fórmula de tasa de crecimiento interno y tasa de crecimiento sostenible con la parte del denominador que está acá. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es 12 en la primera por 0,4, perdón, por 0,5, que es la mitad, lo que distribuye utilidades, o sea, si distribuye la mitad de las utilidades, por ende retiene la otra mitad de las utilidades. Y con eso vamos a llegar a el 6,38% en tasa interna y el 21,95% en tasa sostenible. Creo que ese es tal vez el más sencillo de abordar de toda esta guía. En la pregunta 14 tenemos Tío Anacleto LTDA es una firma que tiene activos corrientes por 200 millones, capital de trabajo por 50 millones y activos no corrientes por 800 millones. Su único pasivo de largo plazo son financieros, posee deuda total de 550 millones y tiene un patrimonio de 400 millones. ¿Cuántas son las necesidades operativas de fondos NOF de Tío Anacleto LTDA? O sea, aquí lo clave es ir entendiendo las distintas estructuras de activos más pasivo y patrimonio. La forma más fácil de abordar esto es decir, tengo 200 millones de activo corriente y capital de trabajo de 50 millones. Si yo veo esta parte de nuestra explicación de balance, las NOF deberían, o sea, lo que restante debería ser 200 menos 50, o sea, 150. En la pregunta 15 tenemos una pregunta de evaluación de proyectos. Entonces, la recorremos. Una empresa está considerando reemplazar un equipo actualmente que tiene un valor comercial de 150 antes de impuestos y un valor neto en libros nulo. El nuevo equipo costará 1.080.000 con una vida útil de 5 años en el cual se podrá depreciar en línea recta y sin valor residual. ¿Eso qué significa? Que vamos a agarrar los 1.080 y los vamos a dividir en 5, lo que da 216, que es la segunda fila que pueden ver acá. El cambio de equipo produciría un ahorro en el costo operacional sin considerar la depreciación de 300 por año. La tasa de descuento apropiada es 8% efectiva anual y la tasa de impuesto a la utilidad es de 20%. ¿Cuánto da el valor presente neto de esto? Para hacer esto lo que tenemos que hacer es el flujo. Entonces, ¿por qué si bien entonces el ahorro podemos entenderlo como un flujo positivo de 300 por la compra del nuevo activo y un flujo negativo después, que sería el gasto de ese ahorro, que es de 216, que es la depreciación. Con eso calculamos la utilidad y con la utilidad podemos calcular nuestro impuesto. ¿Cómo se calcula ese impuesto? Son los 84.000 por 1 menos 20%, lo que nos da una utilidad neta de 67.200. Ahora, esto es lo más importante y es con lo que la mayoría de los ejercicios de evaluación de proyecto y flujo de caja que van a ver en todo el material de estudio y lo más probable en el examen es
reversar la depreciación. Dado que no es un flujo de caja, esos 2.16 que contabilizamos acá, lo hicimos para poder rebajar nuestra base imponible y con eso pagar menos impuestos, porque reconocemos el gasto en los años en que se utilizó, pero nuestra salida de caja fue en el año 0 de esos 1080. Entonces, acá no fue un flujo de caja, ese flujo de caja de todos estos pagos que ustedes pueden ver acá, sí lo reconocemos en el año 0. Entonces, por último, nos queda solamente reconocer la venta del activo, porque aquí hay un 80, si es que el activo se vendió en 100, simple. Dado que el valor neto en libros es nulo, o sea, es decir, 0, en el momento de la venta nosotros tenemos un valor comercial de 100, es decir, enviamos el activo a un comprador y él nos dio 100. Y de esos 100 se tuvo que pagar el 20% de impuesto. Entonces da un flujo positivo de venta de activo fijo por 80. Lo que nos queda es un flujo de caja, como lo pueden ver en la parte de abajo, de básicamente una inversión de 1.000 en el año 0, neteado por la venta del activo fijo y un flujo de caja de 283.200. Eso descontado a una tasa del 8% efectiva anual. Ustedes podrían hacer esto de dos maneras. La forma más rápida e inteligente de hacerlo es con una fórmula de anualidad, lo que les quitaría todo el problema de estar calculando periodo por periodo. Menos la inversión. Eso da 130.735, que es la opción D. La pregunta 16 es relacionada a la pregunta 15 y dice, considerando el mismo proyecto anterior, ¿cuánto debería ser aproximadamente la tasa interna de retorno, TIR? La respuesta es un 12,84%, dado que el BPN, o sea, como un dato de la causa, ¿no? Dado que el BPN es positivo, la TIR ya podríamos haber descartado las dos primeras y la tercera también, ¿no? Eso creo que ya es una materia un poco entendida. La dificultad de esta pregunta es, tengo más de 3 periodos, o sea, 0, 1, 2, y el tercero y el cuarto que hago, si es que esto no solamente puedo calcular una TIR con 3 periodos, la única razón por la que puedo calcular esta TIR es, como les mencioné, para calcular el valor presente de estos flujos, ocupo una fórmula de anualidad, que es la que está acá. Entonces lo que digo es, si el VPN me dio 130,73, lo que tengo que hacer es mis pagos, traído a valor presente, menos 1.000, el descuento, esto igual a 0, ¿cuánto me da la tasa? Entonces, al VPN, al valor presente, igualarlo a 0, menos los 1.000, me debería dar el valor esperado de los 12,84. La pregunta 17 también tiene relación con flujos de caja y evaluación de proyecto. Está un poco más compleja y tal vez la más compleja del set. Partamos por leer el enunciado e intentar ver qué nos están preguntando. Entonces, la pregunta 17, usted trabaja en la forma para ganar la licitación de una construcción de 2 edificios para un colegio local. Un proyecto que duraría 5 años con pagos anuales. ¿Qué nos están diciendo ahí? Que los pagos van a ser anuales e iguales, que es la única forma de hacer este ejercicio. Según su estimación, este proyecto requeriría inicialmente un desembolso de 750, que es la inversión que tenemos acá, ¿verdad? De 750 para adquirir equipos que se podrían ser depreciados en línea recta hasta un valor residual nulo durante toda la vida útil del proyecto. ¿Qué significa eso? Que son los 700, la depreciación igual a los 750 dividido en 5, 150 por año. Al final del último año, el equipo podría ser vendido en 325. Aquí tenemos el mismo efecto que explicamos dos ejercicios antes, de que, ¿por qué no el ingreso es 211? Porque considera los impuestos pagados. Además, se requerirá una inversión en NOF de 140, acá están las NOF,
al inicio del proyecto y que no serán necesarias terminado este. Es decir, puedo recuperar esas NOF al final del proyecto. Y por eso está ese 150, 140 positivo. Los costos fijos alcanzarían 628 por los dos edificios, eso es importante recalcarlo, y los costos variables serán de 1.298.000 por cada edificio anualmente, es decir, por dos son un costo de menos 2.596.000 por cada edificio. Anualmente, la tasa de descuento propiedad es del 14,5% efectiva por año y la tasa de impuesto a la utilidad es de 35%. ¿Cuánto es aproximadamente lo mínimo que podría ofertar cada edificio? Entonces, lo que hay que hacer acá, la pregunta, ¿cuánto es aproximadamente lo mínimo que podría ofertar cada edificio? Tenemos que traducirla de una manera que no sea simple de poder desarrollarla. Entonces, ¿qué hemos revisado durante el curso? Es TIR, valor presente. Entonces, ¿cómo traducimos esa pregunta? Básicamente lo que nos están diciendo es, mira, te doy la estructura de costo, y esta estructura de costo, su valor presente neto, es decir, el valor presente neto de todos estos flujos, es igual a 7.642.175, 7.642.000. Entonces, lo que tú me tienes que dar en ingresos, el valor presente de los ingresos después de impuestos, tiene que ser al menos 7.642.176. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es un ingreso que haga el BPN mayor que 0. Hoy el BPN solamente con la estructura de costo es menos 7.642.000 y con los ingresos por edificio tiene que ser igual o mayor, tiene que ser mayor a los 7.642.000. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que hacer lo mismo, muy parecido a lo que vinimos haciendo acá atrás, de decir, mira, tengo una anualidad de ingresos solamente después de impuestos, que su valor presente a tasa de descuento 14,5 me dé un BPN igual, o un peso mayor si se quiere, un dólar mayor en este caso, a nuestra estructura de costo. Y para eso el mínimo precio ofertable por edificio es 1.733.000. En el ejercicio 18, la pregunta 18, usted tiene un proyecto que requiere una franquicia que pagará inicialmente por 50.000 euros, equipo productivo inmobiliario por 10.000 y necesitaba operativas de fondos por 15.000. Para financiar esto emitirá un bono cero cupón a 4 años que financiará la mitad de la inversión necesaria en el momento inicial y promete un único pago de 47.342,89 euros al final del cuarto año. El resto será financiado con acciones ordinarias que exigen una rentabilidad anual efectiva del 12% y la tasa de impuesto a la utilidad es de 25%. ¿Cuál es la tasa de descuento apropiada para este proyecto? Entonces, lo que tenemos que identificar acá es primero, está pasando un helicóptero, lo primero que tenemos que identificar acá es cuál es la inversión inicial. O sea, la inversión inicial básicamente son los 50 más los 10 más los 15, o sea, es decir, 75. Después, dado que ya tengo mi parte izquierda del balance, si se quiere, de los activos, que es igual a 75.000, necesitamos sacar la composición de nuestra parte izquierda de nuestro balance, es decir, el pasivo y el patrimonio. Como dice que va mitad y mitad, entendemos que el valor carátula, mal dicho carátula, del valor facial del bono, cero cupón de 4 años, es igual a la mitad de la inversión, o sea, a la mitad de estos 75, es decir, 37.500. Entonces nos queda determinar solamente a qué queremos llegar. Queremos llegar a descubrir una tasa WACC que nos permita descontar este proyecto. Entonces, primero descubramos y definamos la tasa del pasivo, que es la ecuación que estamos viendo, la formulita que estamos viendo acá. Es decir, el bono me va a financiar el 50% de mis activos, eso es igual a 37.500, y las 37.500 sé cuánto me van a pagar, o sea, cuánto voy a tener que pagar
en 4 años más porque me prestaran esos 37.500, que son 47.342, y con esos datos yo puedo sacar, a través de esta pequeña igualdad, mi tasa de costo de la deuda, o sea, anual, que en este caso es 6%. Por el otro lado es más simple, porque ya sabemos que el otro 50, o sea, es decir, los otros 37.500 se pagan a través de equity, de patrimonio, y ese patrimonio exige una rentabilidad de 32%. Entonces, con esos datos solamente nos queda armar nuestra tasa WACC, es decir, rentabilidad esperada de la deuda, 6%, por escudo tributario, 1 menos 25%, que lo saqué de la tasa de impuesto a las utilidades del 25%, por el 50%, que eso ya lo hemos discutido, más 12% de la rentabilidad esperada del patrimonio por 50%. Eso vamos a llegar a un 8,25% de costo ponderado. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es, dada mi estructura de financiamientos para mis activos requeridos para realizar el proyecto, mi costo de capital va a ser de, promedio de capital va a ser de 8,25. En la 19, el enunciado sigue. Alfa Omega S.A. tiene una rentabilidad sobre el patrimonio contable ROE de 20% por año. Su apalancamiento financiero, multiplicador de capital, es de 4 veces y margen neto de 2%. Si los ingresos por venta anuales fueron de 2,5 millones, ¿cuántos fueron los activos totales de la firma? Entonces, la forma... Para enfrentar este ejercicio es importante saber qué nos están pidiendo y qué nos están dando. Lo que nos están pidiendo es claro, ¿no? El número de activos totales. Pero ¿qué nos están dando? Nos están pidiendo entonces la parte izquierda del balance, pero nos están dando datos de la parte derecha del balance. Entonces, ¿qué podemos determinar de la parte derecha del balance con los datos que nos dan? Simple, la utilidad, que eso es 2%, por 2.500.000, que fueron las ventas, sabemos que la utilidad fue de 50.000. Y con el ROE del 20% podemos calcular, el ROE es utilidad dividido patrimonio, podemos calcular que el patrimonio de la compañía es 250. Entonces ya despejamos este cuadrito de la ecuación y nos quedaría saber cómo calculamos los pasivos. Como dice que el multiplicador es 4 veces, sabemos que es 250 por 4 los activos totales. Es decir, este es 750 en pasivos y en patrimonio 250. Para lograr un activo total, dado que la resta entre la columna de la izquierda y la columna de derecha tiene que dar 0, es 1000, ¿no? Para que haya un calce. Pregunta 20. Una firma obtuvo un rendimiento sobre el patrimonio contable de 20% durante el año anterior. ¿Cuáles de las siguientes combinaciones de factores no es posible? Y aquí te dan una serie de alternativas. El apalancamiento financiero multiplicador de capital fue 5 veces y se obtuvo un margen de neto de 5%. La rotación de activos totales fue 2 veces y el margen neto fue de 5%. El retorno sobre los activos fue de 15%. El apalancamiento financiero multiplicador de capital fue de 2 veces y la rotación de activos totales de 5 veces. Y por último, la E, que es la que vamos a poner un poco de hincapié porque es la respuesta correcta y es la única que no es posible, es la rotación de activos totales fue de 4 veces y el margen neto fue de 10 veces. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que estamos diciendo acá es que los activos totales rotaron 4 veces. Entonces vamos a un ejemplo más básico. Si yo les dijera que los activos totales rotan una vez y el margen neto fue de 10%, podríamos decir que el ROA es de 10%. Es decir, que si que los activos totales rotan 4 veces, o sea, se venden en efectos, por ejemplo, si tenemos un activo por 100, vendí 400,
mi margen neto de 10, por ende mi utilidad es de 40, tengo un ROA de 40 sobre 100, 40%. ¿Por qué esto es imposible con un patrimonio, con un rendimiento sobre el patrimonio contable, es decir, ROE de 20%? Porque el ROE no puede ser, perdón, el ROA no puede ser mayor que el ROE. Entonces, la E se descarta totalmente y esa es la incorrecta porque está diciendo 40 sobre 20. ¿A dónde, o sea, si uno quisiera como intentar llevarlo al extremo y cómo digamos eso, o sea, lo único que podría hacer es que el ROA y el ROE sean iguales. ¿En qué caso? En que no haya deuda y que los activos estén totalmente financiados con patrimonio. Este no, da al parecer que no puede ser el caso, por ende es imposible. Vamos a la pregunta 21. Perequín Lestix es una compañía dedicada a construir casas playeras de pura madera. Actualmente tenía activos por 100 y sus ventas eran de 80 anuales. 80 millones anuales. Ingresos que espera aumentar en un 25% el siguiente año. Sin embargo, la rotación de activos totales mejoraría hasta un nivel de 5/6. La inversión de 100 actuales era financiada con pasivos por 70 y patrimonios por 30, la cual ya incluía el 40% que se había retenido de las utilidades del ejercicio de 8 millones. Dado que prácticamente todos los costos de la empresa son variables, espera mantener el margen neto al año siguiente. ¿Cuántas son las necesidades externas de recursos, NER, NEF, NEN o FER, para el próximo año si no espera adquirir más deuda? Entonces, si no espera adquirir más deuda, un paso antes. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es el descalce de cómo financio mis nuevos activos versus mi estructura fija de pasivos, por ende, cuántas necesidades de caja voy a necesitar para solventar mis activos. Entonces, la primera pregunta que uno tendría que contestar acá es decir, bueno, ¿cuántos van a ser mis activos? Mis activos van a ser 6/5 de mis ventas. Lo pueden ver acá. Entonces, si yo vendía 80 millones, lo tengo que multiplicar por 1,25, que son el crecimiento en venta, es decir, voy a vender 100 millones. 100 millones por 6/5 me da que mis nuevos activos van a ser de 120 millones. Mi utilidad el siguiente año, 10% sobre las ventas de 100, son 10. Y por ende, mi patrimonio y mi pasivo van a ser los 70 de pasivos de deuda, que eso, como dice el enunciado, no se mueve, más 34 de patrimonio. ¿Por qué esos 4? Porque mi utilidad retenida no va a cambiar y por ende mi utilidad retenida, que es de 40%, solamente retengo 4 millones de los 10 de utilidad. Entonces mi patrimonio queda los 30 antiguos, que ya incluían la utilidad retenida al cierre del periodo enunciado, más los 4 millones que son la utilidad retenida del año siguiente. Lo que me da con una estructura de pasivo más patrimonio de 104. Entonces tengo que financiar activos por 120, pero tengo pasivo y patrimonio por 104. Por ende, mis necesidades externas de recursos van a ser la diferencia entre ambos, 16. Pregunta 22. Considerando los datos de Periquín-Lestick, ¿cuál es la tasa de crecimiento interna actual de la compañía? Volvemos a tal vez la pregunta 1, que esto es la tasa de crecimiento interna igual al ROA por el 1 menos el payout, es decir, 40% por 10 dividido 120. Eso le da 331. La pregunta 23, ¿cuál de los siguientes ítems no sería relevante en el crecimiento futuro de una empresa? La política de dividendos, como lo vimos en la sección de renta variable, si se quiere, de equity, también podría decirse, es relevante porque el payout determina cuántos recursos voy a utilizar para poder crecer la compañía o no. Mi rotación de activos totales también es relevante porque yo puedo ver cuánto estoy vendiendo y cuánto voy a vender y cuánto puedo darle vuelta a mi balance, básicamente.
El ciclo de efectivo y la razón corriente son relaciones más de caja, de activos de corto plazo, y que son relevantes para saber cuánto puedo estar creciendo o no. Y el único que queda es el gasto de depreciación, que no sería relevante en el crecimiento de una empresa. La pregunta 24 y final, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones no son correctas? Puede ser singular o plural. Entonces, tenemos la primera alternativa: al no ser una salida de efectivo, no debiese incluirse en el flujo de efectivo del proyecto el gasto por... al no ser una salida de efectivo, no debiese incluirse en el flujo de efectivo del proyecto el gasto por depreciación, o algo que se tenga que ver con él. ¿Ok? Si el valor terminal del proyecto es considerado como una perpetuidad del último flujo de caja con una tasa de crecimiento conservadora, no debería recuperarse las inversiones de NOF. Esto es cierto, o sea, no se deberían recuperar ya que tienes crecimiento, lo más probable es que necesites más NOF, no que te las retires. Si el valor terminal o desecho del proyecto es su valor de liquidación, siempre debería reconocerse algún flujo de efectivo, inclusive si el precio de venta de los activos es nulo, pero su valor contable es positivo. Claro, porque ahí genera una pérdida que puede ser utilizada en periodos siguientes, por ende se debería incluir. O sea, la única afirmación es que no es correcta es la primera, solo la 1. Al no ser una salida de efectivo, no debiese incluirse en el flujo de efectivo del proyecto el gasto de depreciación o algo que tenga que ver con él. O sea, algo que tenga que ver con él puede llegar a ser incluso la misma inversión, pero no vamos a entrar en ese tema, solamente podemos decir que el gasto por depreciación debería ser siempre incluido en el flujo, dado que me reduce mi base imponible, por ende impacta directamente en mi flujo. Y después tiene que ser reversado, por ende aumenta mi flujo esperado, si es que estoy hablando de una proyección. Bueno, eso sería la revisión de las preguntas 13 a 24. Espero que les vaya bien en su examen del martes. Saludos.